investigación que yo he llevado este tiempo y de reflexión política también. Yo básicamente hago investigación y a veces intervengo un poco en la contingencia, cuando me parece que esa investigación puede aportar al espacio público en la dirección que más o menos percibo que pudiera ser saludable. Pero fundamentalmente tengo un trabajo de investigación que comenzó de modo casual, o sea, de hecho yo formativamente vengo del mundo de la teoría sociológica, yo no era, yo hacía mucha investigación empírica, pero la hacía porque es parte del trabajo académico, qué sé yo, pero mi área de interés originalmente era más teórica, y nunca me había metido, de hecho, mucho en temas de movimientos sociales y qué sé yo. Y pasó que antes de los movimientos sociales estábamos con un proyecto de investigación donde detectamos el entronque desigualdad, malestar e incluso educación. De hecho lo escribimos antes. Yo no pensé que fuera a estallar, esa es la verdad. Cuando yo vi el entronque dije, esta cosa es una bomba, pero no parece haber ninguna condición para que estalle. ¿Ya? Así que la primera predicción que hice fue muy mala, ¿ya? Partamos de ahí, digamos, para no exigirme tanto, digamos, porque ya partimos mal, digamos. La primera predicción fracasó rotundamente porque yo consideraba que efectivamente estaban las condiciones dadas desde el punto de vista de la relación entre desigualdad, malestar y educación. ¿Por qué? Porque la desigualdad estaba generando un aumento significativo del malestar social. Ese malestar social estaba desprovisto de sentido colectivo, estaba provisto de contenido muy individual, el aumento de los suicidios, el aumento del consumo antidepresivo, una visión muy anómica, y las menciones anómicas hacen que la gente no estalle, ¿ya? Y la educación era el corazón del problema del malestar porque al mismo tiempo era el corazón de la esperanza. Todos los chilenos estaban en la dualidad de decir permanentemente el gran camino para salir adelante, mis hijos, es la educación, y sin embargo todos sabíamos que la educación era una farsa, que reproducía las condiciones de clase. Entonces en esa disyuntiva permanente estábamos, ¿ya? Y por tanto en cualquier momento eso podía girar a un gran problema. ¿Cuáles fueron las variables que no contemplé? Después del terremoto, que suele ocurrir después de los terremotos, se producen dos efectos que son arcaicos, o sea, no son propios de las sociedades modernas, son de toda la vida. Y siguen ocurriendo, aunque digamos que las sociedades están racionalizadas y eso, siguen ocurriendo lo mismo. Uno, nos preguntamos igual qué habremos hecho mal para que nos toque un terremoto. Seamos ateos, creyentes o no, nos preguntamos igual. Y dos, nos damos cuenta que la otra gente la necesitamos. Aumentan las variables colectivas. De hecho ocurre en las encuestas del Centro de Estudios Públicos, por ejemplo, ustedes ven la parte de variables más sociológicas, cambian radicalmente después del terremoto porque es una razón muy simple. Yo el domingo después del terremoto me levanto y digo, bueno, mi casa no se cayó, quiero tener una vida normal, me gustaría tomar once hoy día, quiero comprar un pancito y un quesito. Y tú vas a comprar y no hay pan. Y te das cuenta que tú necesitas a alguien que haga el pan. Necesitas otra gente. Y te das cuenta de algo que en una sociedad individualista, qué sé yo, está atado. Bueno, pero yo no necesito a nadie, yo trabajo, me gano mi plata, me las arreglo. Eso cambia. Y hay un empuje ahí significativo. En segundo lugar, se había articulado un hecho esencial que la sociología lo describe bastante claro, que es el hecho de que los intereses materiales, los intereses económicos, puestos en política de modo directo, desgastan las relaciones de confianza. De hecho, los intereses materiales puestos incluso a nivel de negocio, de modo directo, desgastan las relaciones. O sea, no hay forma de que la mera conveniencia articule una relación social. No hay manera. Entonces, claro, toda la teoría liberal está basada en que no, la gente concurre a esto porque le conviene a todos entrar y qué sé yo, sí, pero resulta que durante largos procesos de esa relación social, tal vez no te conviene. Entonces, claro, a todos nos conviene que haya luz en la calle y para eso hay que pagar impuestos. Pero a mí no me conviene pagar los impuestos, dicen los liberales, y entonces están los polizontes que tratan de saltarse el sistema, qué sé yo. Sí, pero resulta que
Si fuese tan sencillo, la mayor parte de la gente lucharía incansablemente para hacer un polizón en todo lo posible. Y eso no acontece. Al contrario, está lleno de leyes universales, y hablo claramente de leyes universales de todas las sociedades, donde hay conductas de reciprocidad establecidas que no dependen de las condiciones culturales de esa cultura. O sea, por ejemplo, el don, el hecho de que yo te doy algo y tú me lo devuelves, es algo que es universal en el ser humano. Ocurre en todas las sociedades conocidas en la historia. Entonces, evidentemente, esa visión utilitaria es falsa. ¿Qué pasa cuando un gobierno, cuando un modelo de sociedad establece que todas las relaciones son funcionales, son interesadas? Se desgasta el lazo social, se desgastan los vínculos. Y si bien esos vínculos desgastados le dan menos poder a los actores y a los actores les cuesta mucho más rebelarse, al mismo tiempo desgasta su propia operación. La gente empieza a dejar de creer en eso que existe. Hace mucho tiempo que los chilenos vienen impugnando, en términos valorativos, solamente valorativos no conductuales, el modelo de sociedad chileno. Hace mucho tiempo. Algunas variables nunca se movieron, de hecho, y siempre fueron críticas. Otras se han movido críticamente en los últimos 10 años. La razón por la cual la mayor parte de los chilenos no hacía nada es una razón muy sencilla. No era viable. Había una sensación, y a veces vuelve esa sensación, de que no hay nada que hacer frente a esto. De que el mal domina el mundo y que por tanto hay que asumirlo. En una investigación que nosotros hicimos antes del movimiento, nos encontramos con esta figura que llamamos el rebelde adaptativo. La encontramos empíricamente. Esa misma figura la ha explicado muy brillantemente un filósofo alemán, porque es de filosofía alemana, pero en realidad es coreano, ¿ya? Que es Byung-Chul Han, que ha escrito varios ensayos sobre el neoliberalismo y explica fundamentalmente que algo parecido también a lo de Mises con la conciencia cínica, ¿ya? Que es la idea de que finalmente la gran razón para no rebelarse es que tú sabes, en la sociedad neoliberal, que tú portas en tu práctica cotidiana el modelo adentro tuyo. En un famoso debate entre Byung-Chul Han y varios intelectuales vinculados a la teoría de las multitudes, y de que efectivamente esto va a haber una gran eclosión colectiva, él les responde lo siguiente. Él dice, mire, hay un pequeño problema. El tipo que detesta esta sociedad, al mismo tiempo sabe que estructuralmente su única salida es ser emprendedor, por ejemplo. Tiene que ser emprendedor. La mayor parte de los emprendedores de Chile, por ejemplo, el 25% de los microempresarios en Chile declara que estaría dispuesto a trabajar en una empresa por lo mismo que gana como emprendedor. O sea, no es alguien que le guste ser empresario. Está obligado a ser empresario porque si no, no come. Es un empresario de subsistencia. Esa persona no es que diga, yo mañana no quiero tener jefe y voy a ser empresario de mí mismo. Lo único que quiere es que le pongan un jefe, ¿ya? Y que tenga un sueldo, aunque sea igual que lo que gana hoy día. Pero en la práctica, tú estás obligado a ser cómplice. Todos los modelos exitosos te hacen cómplices del modelo. Y para cambiarlo, tienes que pasar por un muy mal momento. Todas las experiencias internacionales de cambios de modelo son malas. Se pasa mal. Si es de la izquierda a la derecha, si es de la derecha a la izquierda, en todos los cambios de modelo, el proceso de tránsito es malo. O sea, no hay forma de equilibrar una sociedad que está en una transformación radical. No hay manera. Y por tanto la gente tiene que estar completamente convencida de que hay que transitar. O tiene que haber un poder tan fuerte, tan férreo, que impida que las convicciones de que no hay que transitar se manifiesten. El cambio de modelo de la Unidad Popular
a Pinochet es un cambio de modelo que durante exactamente 13 años es un desastre. Chile en el año 87 recuperó el PIB del año 71. Cuando hablan de milagro económico, qué sé yo, año 87 recién Chile volvió al año 71 económicamente. El año 87 Chile recién volvió en términos de cobertura universitaria al año 69. Para que nos ubiquemos. Entonces, había que mantenerlo a sangre y fuego. O a partir de grandes decepciones, que es el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética caída y el régimen de Yeltsin, ¿ya? Establece una liberalización radical de los mercados, y para poder hacer el cambio cultural de explicarle a los rusos de que hay propiedad privada, deciden endeudarse por un tamaño exactamente igual al del PIB nacional, para agarrar esa plata, dividirla en cada persona y decirle, mire, esto es la propiedad privada, usted aquí tiene, a usted le tocan $8.000, ahí están. $8.000 para usted es toda la producción del año de usted, lo que le corresponde, todo es igual. Pequeño detalle es que la inyección de un PIB completo significó un aumento de la inflación enorme, y a los 4 días que habían hecho eso, la plata valía un par de kilos de pan. Y habían quedado endeudados. Entonces, los desequilibrios que se generan en los cambios siempre son complicados, por lo tanto la gente los resiste mucho. El tamaño de la utopía es lo único que cubre eso. Había un problema de malestar social. El gobierno, cuando empieza a aparecer esta simbolización del malestar social en formas paulatinas, el gobierno lo lee, de Piñera lo lee muy mal, muy mal. Considera que las crisis son sectoriales, primer error. O sea, ve 6 síntomas distintos en el cuerpo y cree que son enfermedades distintas. Y están todas ocurriendo casi al mismo tiempo, por tanto había una hipótesis razonable de pensar que eran manifestaciones del mismo cuadro. Aparece Magallanes, fin del 2010, aparece Iraicén, comienzos de 2011, aparece el movimiento estudiantil, también comienzos de 2011, y el gobierno insiste, incluso insiste ya después del movimiento estudiantil, que es un caso sectorial, aparece Aysén, y dice, esto es Aysén. No son ni las regiones, aparece Calama, ahí dice esto es Calama. Y hace un fondo para el norte, el Fondo Norte. O sea, sistemáticamente dice, la posición de estos conflictos es unitaria. Primera cosa en la física que uno trata de hacer cuando el investigador es un físico, dice, en física clásica, es posición, dirección, velocidad. Si estamos investigando el malestar, ¿dónde está la posición? Por ejemplo, dijo el movimiento estudiantil, el problema es educación. El problema del movimiento estudiantil no es educación. Educación, obviamente, concurre en el problema, pero no es fundamentalmente educación. Vamos a ver después qué es lo que nos dicen los datos. Dirección, ¿para dónde va esto? ¿Hacia dónde se dirige? La respuesta de Piñera es banal. Esto no va a ningún sitio. Esto es gente que se puso regalona. ¿Ya? Un país que estaba creciendo demasiado y la gente tiene expectativas. Tal vez, claro, las expectativas son más grandes que los rendimientos. Sí. Velocidad. Bueno, esto no va muy rápido. Es una tesis que él siempre manejó. Él tenía una hipótesis que no era descabellada en todo caso. La hipótesis es que si lo habían elegido a él, que era un empresario, significaba que el mundo empresarial estaba legitimado. Pero a veces hay que entender las conductas por antinomia. La razón por la que se eligió a Piñera fue para no elegir a la Concertación. Y se dio una oportunidad de elegir a alguien que por lo menos había dicho que no. Nadie que haya dicho que sí en Chile, el 88, ha ganado una elección todavía. Y probablemente nadie la ganará.
porque es una herida, una fractura importante. Y se eligió entonces a Piñera. Él pensaba entonces que este modelo estaba completamente legitimado. Y todas sus acciones iban en esa dirección. Por eso él nombra empresarios, ni siquiera tecnócratas, nada, empresarios de ministros. Por eso él declara una reforma educacional que va directamente a la privatización de las universidades. La propuesta del 2010 es que las 60 universidades del país tenían que tener un mismo estatus y un mismo trato por parte del Estado. Lo público, lo privado, da lo mismo. Ese es el primer planteamiento del año 2010. Por lo tanto, Piñera iba claro de que él sentía que la señal que le habían dado era clarísima. Yo soy un empresario, me eligieron en tanto empresario, y este país lo que quiere es más relación de lo público como si fuera una empresa. Y él fue en ese camino. Le impugnaban un ministro, le sacaban un ministro y ponía a otro empresario. Siempre se mantuvo consistente en ese sentido. Bueno, el factor importante ahí es que el interés empresarial fue permanentemente desgastando la institucionalidad. Piñera nunca entendió, Piñera es un genio, y literalmente es un genio para destruir instituciones. Con querer muchas veces. ¿Ya? Con querer muchas veces. El gran destructor de la derecha para la última elección, la derecha tradicional, fue Piñera. Su estrategia de celebrar los 40 años del golpe conmemorándolos negativamente, ¿ya? Fue una cosa que dentro de la derecha generó una resistencia enorme, a tal punto que todos dijeron jamás votaremos de nuevo por Piñera, pero sabían que estaban sonados porque era el único que podía ir de nuevo de candidato, así que saben que es él o nada. Y él se aprovechó y le pegó duramente al ala UDI y a un sector de RN con la conmemoración de los 40 años del golpe. Destruye toda la institucionalidad normalmente. Habrá que decir que es el único presidente de la República en la historia de Chile que no aceptó tener edecán militar. ¿Ya? Con protestas del ejército, que no le importaron nada. Entonces, ahora, también destruye la institucionalidad con errores no forzados. O sea, en el fondo, haga lo que haga, siempre destruye la institucionalidad, ¿no? Porque además él opera en el interés directo, y el interés directo es justo lo contrario de la institución. La institución es una mediación del interés directo, es una cobertura muchas veces. Dentro de la escuela marxista hay una corriente que establece la tesis de que el Estado es una institución eminentemente burguesa, ¿ya? Que lo es, efectivamente. Lo que pasa es que efectivamente en la historia se produce después un momento en el cual bases sociales son capaces de capturar también parte del Estado, o al menos ponerle freno y exigir regulaciones, ¿no? Entonces el Estado se transforma en un territorio en disputa en ese instante. Pero originalmente de hecho el Estado nace básicamente financiado por los bancos privados. No existían los bancos públicos, existían los bancos privados que invertían en guerra. La gran inversión inicial era las guerras. Y el 97% del presupuesto de los países al principio de los estados era guerra. Eso no solo al principio, hasta 1850, 1860, los presupuestos de los países eran guerra. Así que, efectivamente, eso es bastante cierto. Pero no es menos cierto, ¿ya?, que el Estado tiene que ser capaz de cubrir ideológicamente también ese interés. Piñera no tenía problema con que no se cubriese. Recordemos que no quería ni vender su empresa, le exigieron hacer un fideicomiso ciego, lo hizo con un tercio de su riqueza, no lo hizo con toda. O sea, de verdad no le importaba. Así cuando ya la cosa era muy problemática, hacía algo. No le importaba. Bueno, por de pronto es bastante evidente que varios de sus amigos siguen gestionando las empresas que son de él y que se siguen siendo, y que curiosamente LAN se fusiona con TAM justo después de que Piñera se eligió presidente, con todas las negociaciones que implica una venta como esa y con toda la importancia que tiene un mercado regulado como el mercado aéreo, por ejemplo. ¿Ya? O sea,
está lleno, otro ejemplo muy simple, Canal 13, que era más grande evidentemente que Canal 11, se venden 40 millones de dólares y Canal 11 se vende 140 millones de dólares. ¿Por qué Canal 11 vale 3, 4 veces más que Canal 13? Bueno, porque el dueño es presidente. Y se está negociando la televisión digital, y se está, en fin. O sea, ahí concurren bastantes factores. Bueno, este escenario de desgaste de la institucionalidad por el interés directo, para poner un ejemplo así brutal de lo que significa el interés directo, recuerdo, Ángel estaba en esa ocasión, que fuimos a un tipo que hizo unas charlas sobre guión cinematográfico, un gringo, y él cuenta la anécdota de que su primera esposa había sido una mujer que él decía que era bellísima, increíble, qué sé yo, y lo máximo, pero que era muy exigente económicamente, muy exigente. Y él tenía que traer como 3 trabajos para poder lograr que ella estuviera más o menos satisfecha, ni siquiera del todo satisfecha, pero más o menos satisfecha. Y que él un día llega a la casa y ella estaba con una maletita sentada en la cama. Y le dice, disculpa, le dice, te quiero informar que yo, y esto es cierto textual, te amo y todo eso, ¿no? Cierre de comillas, pero conocí al dueño de unos hoteles y la verdad es que me tengo que ir, digamos. O sea, no hay punto de comparación, ¿no? Entonces, eso es el desgaste de la institucionalidad. O sea, la institucionalidad no resiste nada porque el interés predomina sobre ella. Bueno, Piñera entiende la sociedad de esa manera. La sociedad no tiene institucionalidad. Y como la gestión sin institucionalidad, la sociedad deja de tenerla. El interés queda descarnado. Y al quedar el interés descarnado, curiosamente lo que hace es promover eso que desde el marxismo se llama la conciencia de clase y que aquí podríamos llamar la conciencia de las contradicciones, al menos, de la sociedad. Hoy día, básicamente por la importancia que tiene el consumo, es muy difícil hablar solo de clase desde la perspectiva más clásica. Se puede, pero es más o menos complicado, sobre todo porque hay combinaciones en las capas medias que son muy extrañas y qué sé yo, pero supongamos que podemos, pero es evidente que sí, que todavía la palabra contradicción del marxismo más clásico es perfectamente viable. Y bueno, y aquí las contradicciones quedaron de pronto desnudas. Y el movimiento estudiantil es un gran reflejo de ese aumento de conciencia. El movimiento estudiantil, diciembre del 2010, está pidiendo arancel diferenciado, que es exactamente lo mismo que la derecha está dispuesto a conceder después. Y el movimiento estudiantil en junio del 2011 está diciendo que jamás arancel diferenciado, que solo educación gratuita para todos. O sea, de hecho, la propuesta de los estudiantes de diciembre del 2010 es exactamente la propuesta de Evelyn Matei en la candidatura presidencial para educación. 60% de gratuidad, 60% más pobre de gratuidad y 40% posterior un arancel diferenciado. Así es que estamos hablando de que hay una evolución bastante clara del movimiento estudiantil respecto a la conciencia de las contradicciones y la complejidad de esas contradicciones. Y se produce el fenómeno tan complejo que el movimiento estudiantil aparece formalmente y logra argumentar, sin embargo, perfectamente para poder ganar posición, de que los ricos también tienen que tener educación gratuita. Cosa completamente contraintuitiva, ¿ya?, respecto a lo que supuestamente un movimiento bastante vinculado a la izquierda tenía que estar supuestamente diciendo. No obstante, efectivamente, en todo el mundo ha sido una lucha importante de la izquierda la educación gratuita universal, ¿ya? Pero era completamente contraintuitivo, y ni hablar hace 3, 4 años atrás. Yo me acuerdo perfecto, en el encuentro universitario de la Universidad de Chile el año 2007, en la Universidad de Chile habían, entre académicos, estudiantes, funcionarios, no miento si digo que no habían 50 personas que estaban con la educación gratuita. En la universidad pública por excelencia, qué sé yo, no habían 50 personas. Bueno, aparece entonces
esta impugnación. Y se produce un fenómeno que es bien importante, que es el hecho de que el movimiento comienza a desnudar y Piñera apoya, sin saber, el acto de desnudez. Piñera va y dice, la educación, dice la verdad, dice, la educación es un bien de consumo, dice. En Chile, efectivamente, la educación hasta el día de hoy es un bien de consumo. Él dice la verdad. Solo que los chilenos, muy en lógica concertación, habían comprado educación como bien de consumo mientras creían que estaban con gobernar es educar. Entonces, evidentemente, el mismo Piñera va y desnuda. Dice, mire, esto es un bien de consumo. El movimiento estudiantil empieza a profundizarse en una perspectiva de crítica capitalista, que va desde una visión regulatoria hasta una visión anticapitalista. El movimiento estudiantil abarca todo ese espectro, ¿ya? Hay que regular esto, Keynes, hasta anticapitalismo. Y eso empieza a profundizarse lentamente. Y es recién en los meses de julio y agosto del 2011 que uno puede ver que ya eso se configuró. Pero eso empieza a alarvarse en abril, cuando aparece el caso de la Universidad Central, que curiosamente es criticada por privatizarse, aunque ya era privada. La diferencia es que la Universidad Central no tenía grupo controlador y se estaba vendiendo para que tuviera grupo controlador. Entonces ahí los estudiantes reclaman y empieza a aparece por primera vez la frase no al lucro, primer documento por lo menos que se conoce que menciona la frase, y empieza a aparecer, entonces a desnudarse. Se habían vendido no sé cuántas universidades. Fíjense la figura. Se vende una universidad sin fines de lucro en $120 millones, Universidad de las Américas. ¿Por qué habría de comprar a alguien $120 millones una universidad sin fines de lucro? Bueno, ahí está, explícito. Pero nosotros no lo habíamos desnudado eso. O, mejor dicho, estaba completamente desnudo, pero era completamente inviable nuestra impugnación. Lo que hacen los movimientos sociales, no solo el estudiantil, pero principalmente el estudiantil, es aproximar la posibilidad de impugnación, la viabilidad, la eficacia de la impugnación. Esto es bastante inédito en los últimos años, donde hemos construido una izquierda que en general es bastante cristiana, en el sentido nietzscheano del término. O sea, está basada en el hecho de que los puros son los perdedores. Y entonces nosotros estábamos asumiendo permanentemente que si nos iba bien era una mala señal. Éramos como antiprotestantes, digamos. El protestante siempre cree que si le va bien es porque Dios está contento. Entonces, era al revés. Si te iba bien, el Dios de la izquierda está muy molesto. Y nosotros teníamos un himno a la no viabilidad de las cosas. Y de pronto el movimiento estudiantil abre la puerta de decir, no, ahora vamos a ir en busca de la viabilidad. Aquí hay algo que queremos ganar. Aquí no queremos perder. Con muchas contradicciones internas, porque había muchas presiones para mantener esta tesis. Un ejemplo muy simple es que existió la tesis de que a uno de los principales líderes del movimiento se impugnase la elección del año anterior, en pleno agosto del 2011. En el momento más exitoso del movimiento, hubo grupos políticos que querían impugnar una de los triunfos electorales de Camila Vallejo. En ese momento ya figura mundial. O sea, era una cosa muy rara, digamos. Pero ocurrió que existía la hipótesis. Sin embargo, no triunfó esa hipótesis. Entonces, aparece la idea de que esto tiene que ser viable. Y los estudiantes le entregan a los chilenos la sensación de que esto era viable. Tan viable que la cosa pública en algún momento logra ser tan importante como la cosa privada.
y cambia radicalmente este esquema, esta estructura. Recordemos es la semana siguiente al 4 de agosto, cuando le queman en San Diego a un automovilista su auto, que estaba estacionado en una marcha. El papá del niño que quema el auto espera al que le quemaron el auto con su hijo al lado, entregando a su hijo, diciéndole, mire, este es mi hijo y él quemó el auto. Conducta bastante anormal en nuestra sociedad, donde en general ya te castigo, pero vámonos de acá, no tengamos problemas, no me vayan a cobrar el auto. Cuando llega el dueño del auto, le pide perdón el padre. Esto está grabado por medio de comunicación. Le pide perdón el padre del muchacho. El muchacho le pide perdón también. Y el tipo le dice, sí, está bien, en realidad fue una cosa, algo grave, le dice. Pero en realidad entiendo que lo que está en juego aquí es algo mucho más importante que mi auto. Y aquí hay una lucha que están haciendo los estudiantes que a mí me parece importante. Y mi auto, al lado de lo que significa esto, no es nada. O sea, es un momento contrahegemónico bastante claro. No tiene nada que ver con la defensa de la propiedad privada, no tiene nada que ver con nada de lo que es el modelo. Hay otra escena. Y la razón fundamental es que las sensaciones que había es que esto era viable, que se podía ganar. Los estudiantes iban a ir a la reunión del 3 de septiembre del 2011 con Sebastián Piñera, entendiendo que iban a ganar algo, porque Sebastián Piñera iba a entregar algo. Es la convicción de todo el movimiento, de todos los muchachos que iban a ir a esa reunión, que era evidente que Piñera se había citado a la reunión, había estado dispuesto a saltarse al ministro. El ministro le había renunciado, el ministro Bulnes le renuncia durante agosto y él le pide que se demore simplemente, por eso después llega Beyer, pero le pide que se demore porque Bulnes le dice, ¿cómo usted me pide que yo me haga cargo de este asunto y usted cita a los estudiantes a mi espalda? Y los estudiantes tenían claro en toda esa escena que Piñera iba a ofrecer cosas. Y tenían claro que ellos iban a aceptar algunas cosas. Porque querían llegar a la casa, a donde sus papás, no estaban pensando en el movimiento estudiantil, a donde sus papás a decirle, mira, ya conseguimos algo. Y podemos ir por más. Pero bueno, se cayó el avión de Felipe Camiroaga y el escenario cambió radicalmente por varias semanas. Por decirlo en simple, la noticia pasa de primera plana, literalmente en el Mercurio, a C6. Y no página completa. Hoy en la reunión de los estudiantes con el presidente, listo. Y además, en una situación mortuoria, el conflicto no es precisamente lo mejor visto. Los estudiantes sabían que no podían entrar en una fase de conflicto total. Se tuvieron que tomar una serie de decisiones, marcha silenciosa hubo la semana siguiente para no entrar en conflicto con la ciudadanía. A pesar de que lo más probable es que dentro del movimiento no había ningún deudo de toda esa situación y qué sé yo, no había una sensibilidad especial, había que entender que había un país que estaba objetivamente en duelo. Y en un momento de hecho de santificación específica de una persona. Entonces, el movimiento estudiantil acerca la viabilidad y además integra intereses. Y aquí viene la clave, a mi juicio, del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil es un movimiento que integra educación, desigualdad y endeudamiento. Esa es la clave del movimiento estudiantil. Y el endeudamiento va a ser fundamental porque articula un conflicto que ya venía alarvándose muy fuertemente, pero que no se había unido en tanto modelo con otras dimensiones de la sociedad, que es el sistema financiero, bancos y retail fundamentalmente. El movimiento estudiantil junta esto, y lo junta gracias a la crítica al crédito canal del Estado y gracias a algún accidente, entre comillas accidente, porque las contingencias sociales hacen que los accidentes se produzcan con más o menos probabilidad, en una dirección o en otra. Pero el accidente que se produce es la eclosión el 2 de junio del 2011 y después la transformación en un caso emblemático a mediados de julio del caso La Polar. El caso La Polar es muy importante porque une a la familia con el problema del estudiante.
le dice, efectivamente, estas dos cosas son lo mismo. Cuando la cosa llega al sistema financiero, por acá, por allá, por acullá, por la AFP, por donde tú quieras, siempre va a ocurrir lo mismo. Entonces, empieza a estallar el tema. No es casualidad que entonces se activen los territorios, porque los territorios quedan activados por un movimiento que ya le da vida a los territorios, que es el movimiento estudiantil, que tiene sedes en casi todas las ciudades, o sea, en todas las ciudades y prácticamente todos los pueblos a través de los colegios. Además, se activan todo el país, y no es casualidad que después haya un levantamiento de varias zonas del país a nivel de territorios provinciales, porque justamente esos territorios quedan activados. Y la escena de desigualdad queda desnuda. Los medios de comunicación tienen que retroceder después de haber mostrado al movimiento estudiantil como un movimiento que conducía a transformar las ciudades en Sarajevo, que es la primera tesis, digamos, ¿ya? Ciudades empedradas completas, veredas destruidas, ¿ya? Horror. Tienen que pasar a carnaval, a estudiantes entrevistados en los matinales por 2:20, matinal de Canal 13, los estudiantes versus Ena von Baer, con los periodistas apoyando a los estudiantes. Además, lo pueden ver en YouTube. Entonces, estamos hablando de un escenario completamente inédito. ¿Cuál es el punto de fondo aquí? Podría ser la cronología después del 2012, 2013, hay una serie de cosas que les podemos ir conversando, pero ¿cuál es el punto que quiero hacer? El modelo, en tanto modelo, había sido borrado. El mayor triunfo de cualquier poder es cuando ya ni siquiera se ve. Los poderes, para existir, dan la vuelta completa. Primero tienen que ser visibles, y en el final, cuando ya están muy sólidos, son invisibles. La tesis central de la derecha, en su época de gloria, es que el modelo no existe. Esa es la tesis central. Lo que hay es la mera naturaleza de la condición humana expresándose a través del mercado. No hay un modelo. Dejadas las fuerzas sociales solas, simplemente se impone el mismo modelo. No hay política, solo hay naturaleza. Esa es la tesis central. Y la tesis central de todos los libros que discuten la tesis de la crisis del modelo, posteriormente, de la derecha. Todos, sin excepción, dicen lo mismo. Pues bien, la comprensión de que aquí había una articulación entre lo económico, lo político, lo cultural, lo social, de que la despolitización, de que la reducción de los sindicatos, de que la transformación de la política en una actividad de élite, el libre mercado, pero al mismo tiempo los oligopolios, fundamentalmente el hecho de que sistemáticamente crecía y sigue creciendo la participación del capital en el PIB, y va bajando sistemáticamente la participación del Estado en el PIB y la participación de los salarios en el PIB. Ese elemento estructural, nada de eso era un modelo. Ni estaban articulados, no tenían nada que ver entre sí, nos decían. Y que lo único que había que mirar era el aumento del PIB, y que eso era la señal de mayor bienestar social posible. Pues bien, los eventos del 2011, más la impugnación del sentido común que el movimiento estudiantil logra hacer exitosamente, y habrá que reconocer que ni el movimiento de Hiro Aysén, ni el movimiento de Aysén, ni el movimiento de Calama, ni el movimiento de Freirina logran llegar a ese nivel de profundidad. Hay distintas cosas. El de Aysén llega a instalar una agenda interesante, que es la noción de tu problema es mi problema. Sin embargo, no cumple la promesa al no comprometerse con ningún otro movimiento de otra región. Y a la ausencia de compromiso total de su principal líder con otros movimientos posteriormente. El movimiento estudiantil, de hecho, en un momento determinado, se desgremializa, sale de la lógica colegio de profesores, que defendamos a los profesores, sino que dice, no, yo le hablo al país.
De hecho, tenían la bolsa de gato dentro del movimiento y cierran la puerta por fuera y dicen: yo, compadre, perdón, pero yo voy a ir a hablar para allá. No me voy a gastar aquí en la asamblea, qué sé yo voy para allá. El que me sigue, me sigue. Y ahí habrá que reconocer que los líderes del movimiento, cualesquiera sean, todos ellos, hicieron una pega bien impresionante porque tomaron una apuesta. Dijeron: vamos para adelante y bueno, si nos quedamos solos, sonamos, ¿no? Y fueron a buscar. Y encontraron. Y el movimiento estudiantil, ahora el movimiento estudiantil no llega demasiado lejos en eso, ¿eh? Hay que decirlo con toda claridad. En el momento, de hecho, hay un momento en que rebota. Hay un momento en que, por ejemplo, Camila Vallejo va a Calama a marchar. Y hay fuertes críticas. Y ahí rebota. Algo pasa y nunca más va a una marcha completamente desvinculada de educación. O de la agenda más específica propia del Partido Comunista. Nunca más. Calama puede tener muchas dificultades, además el alcalde estaba metido en la movilización, todo lo que tú quisieras como problema, ¿ya? Pero el hecho de, si el movimiento estudiantil hubiese dicho: nosotros somos un gran acelerador de partículas, nosotros donde vamos a producir movimiento, los habría transformado evidentemente en una fuerza de mayor viabilidad todavía. Bueno, pero el movimiento estudiantil aún así tuvo un discurso político y no gremial. Dijo: yo voy a hablar de todo. No voy a meter en el presupuesto de la República, no solo en educación, voy a hablar de salud. Hay varias actas de la Confecho donde se habla de salud. Vamos a hablar de Asamblea Constituyente. Es impugnado por ser político y la respuesta, y esto va a ser muy importante, la respuesta de, en este caso, es muy importante la respuesta de Giorgio Jackson. Porque Giorgio Jackson, si bien representaba a la izquierda de la Católica, todos sabemos que la izquierda de la Pontificia Universidad Católica es una izquierda bastante débil. El año anterior, sin ir más lejos, el presidente de la FEUC, que era del NAU también, era el sobrino de Ignacio Walker. Así, para ser bien claro. ¿Ya? Y Giorgio Jackson, cuando le dicen: usted está politizando el movimiento, él contesta: este es un movimiento político. Esto es política, esto no es educación. Entonces, cuando la Católica está diciendo eso, ¿ya? Hay una serie de errores del gobierno. Hay que agregar que el gobierno tuvo el acuerdo listo con el Consejo de Rectores, 12 de julio del 2011, y algo pasa, no hay antecedentes. Yo pedí entrevistas investigativas con Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, no me han contestado hace tiempo. Quiero conseguirlas de todas maneras, por supuesto, quiero entender qué pasó. Hay gente que dice que parece que Piñera tenía tantas ganas de asesinar a Lavín políticamente que prefirió decirle que estaba siendo muy blando con los rectores y votar el acuerdo, que se nos forma un error gigante porque el Consejo de Rectores, muy molesto con el gobierno, empieza a apoyar el movimiento. No solo con palabras, también con plata. Hasta con neumáticos, digamos, para ser bien claro. Entonces, claro, estamos hablando de una dinámica que es bastante novedosa, porque es muy distinto dentro del mundo universitario que los dos estamentos estén en la misma dirección y dejan aislado a Sánchez, el rector de la Católica. En ese instante, el sentido común del país es educación gratuita, o sea, fin del Estado subsidiario. En la práctica eso es la educación gratuita, por eso no se le entregaba. Si el gobierno le hubiesen dicho: mire, no se preocupen, nosotros estamos dispuestos a que todo lo demás siga siendo tal como está, pero usted entréguenos educación, el gobierno de derecha, aunque le habría dolido, lo habría entregado. Pero el gobierno sabía, y sin duda el ala más dura de la derecha sabía aún más, porque los conservadores siempre saben eso muy bien, de que uno abre una puerta y el asunto va a contaminar todo lo demás. Por tanto, ellos sabían que si entregaban a un Estado no focalizado de educación, mañana iba a ser salud, y pasado mañana iba a ser pensiones, y después iba a ser todo. Entonces, no era viable, no había que entregar educación, pero se había instalado como lugar común educación gratuita.
Y se había instalado como lugar común en una sociedad hipercapitalista, el país más neoliberal del mundo, fíjense, no al lucro. Está bien, no al lucro no significaba lo que significa lucro realmente. Los estudiantes dijeron una cosa con no al lucro, la gente entendió otra, más profunda, interesante. El movimiento estudiantil dijo una cosa más banal, no al lucro de las universidades privadas que nos están engañando, sacando plata cuando no deben, por la ley misma que hizo Pinochet. Eso es lo que decía el movimiento estudiantil. La gente lo que dijo es, lucro significa abuso económico. Y yo no quiero abuso económico. Y lucro es lo mismo que el abuso económico. Y por tanto, y eso tengo muy investigado la evolución de esa convicción, por tanto en algún momento sacan el entonces, siempre que hay utilidades importantes ha habido abuso. Y entonces cada vez que las ISAPRES entregan la información de sus utilidades del año, queda la escoba y les meten más juicios, 2.000 querellas por minuto, en fin. Y ahora recuerden que los tribunales de justicia tuvieron que atender el 2012 sábados y domingos por culpa de las ISAPRES. Estaban abiertos los fines de semana para poder recibir y procesar las querellas contra las ISAPRES. Había gente que hizo querellas por 300 pesos. La querella le salía infinitamente más cara. O sea, era tanta la rabia que eran unos asuntos... a ver, no me vas a cagar. Tan simple como eso. Ahí está la querella, pásame 1.300 pesos. O sea, se transformó, y aquí hay una cosa que es muy importante entender, el malestar social es una energía vernácula, una energía arcaica, no una energía así como... Los gringos hablan de malestar social como una tesis del descontento, así como... La gente está descontenta con esto. No, el malestar social es una cosa sagrada. Cuando hay malestar social, el malestar social empieza a tocar cosas y las transforma en sagradas o paganas. O sea, cosas que son pertinentes para el malestar o son impertinentes, las sagradas y las profanas. Y las que son pertinentes se transforman en benditas o malditas, que ambas son formas de estar sagradas. Entonces, por eso, cuando aparece el malestar social, hay que entender qué es lo que hace. Y si uno quiere gestionar malestar social, no puede ir contra el malestar social. Por ejemplo, Giorgio Jackson y Camila Vallejo son sagrados y son benditos. Más aún, no solo son sagrados y son benditos, son una sola entidad culturalmente. No son dos. Si ellos tuvieran una gestión adecuada de su figura, tratarían siempre de actuar coordinadamente y de cada tanto aparecer en la foto juntos. Porque ellos están juntos en ese imaginario de la sociedad. Muchos otros líderes del movimiento pueden haber sido muy valiosos, pero no lo son sagrados. O participan de la sacralidad de un modo inferior. El movimiento, el proceso de malestar social generó que el lucro fuese maldito. Se transformó en maldito, ya está. Y todo lo que ha pasado después es la deriva de la maldición. Esto está maldito. Y todo lo que toca el lucro va quedando maldito. Entonces, siempre y cuando haya viabilidad, Michelle Bachelet era sagrada, porque no la tocó el movimiento estudiantil y ella venía de ser sagrada de antes, un fenómeno nada que ver con el movimiento. Ella nunca había sido considerada parte de la élite, era la única miembro de la élite, incluso el presidente de la República no era miembro de la élite, simbólicamente. Michelle Bachelet representaba el dolor, ella era puro dolor para la gente. Yo se lo escribí con una investigación que hice el 2005. Hoy día, su hijo mediante, con dinero mediante, los intereses, ella dejó de ser, se acabó la cristología de Michelle Bachelet, ella no es más dolor. Ella, o su familia, ella está en la élite, ella se comportó como la élite, su familia es parte de la élite, tiene derechos de la élite, se reúne con gente de la élite, hace cosas de élite.
El problema de Michelle Bachelet no es si el acto es de corrupción, es ilegal, eso se los entrego, da exactamente lo mismo. El punto de fondo es que ella en este momento dejó de ser parte de la élite. O sea, pasó a ser parte de la élite y dejó de ser entonces santa. Eso es lo complicado para ella. ¿Tenía arreglos? Claro que tenía arreglos. Si ella se entera, teóricamente, digamos que se enteró después, se entera, y en ese mismo acto ella despide a su hijo, le prohíbe hablar, le dice: usted no tiene derecho a decir lo que hizo, nada, usted no tiene derecho a nada, usted cometió un error gravísimo, esto altera por completo, y ella declara que ella considera que lo que hizo su hijo altera por completo su mismo programa, su misma convicción, el espíritu de su gobierno. Ella sale fortalecida. Pero no lo hizo. Entonces, queda contaminada. Bueno, este proceso de impugnación, a mi juicio, destruye todos los cimientos institucionales. Y al destruir todos los cimientos institucionales, lo que hace es que deja la realidad desnuda. El empresario se juntó con tal persona, ¿por qué? Porque le conviene. Entonces toda la gente empieza a decir: bueno, pero es que es obvio, pues si le interesa, le conviene, quiere tal cosa, ¿qué anda buscando este? Cuando hay problema de legitimidad de un amigo del Lolito en la casa, 15 años, y llega el amigo y después se va, y el papá le dice: ¿y qué anda buscando ese? Problema de legitimidad. Ese cabro siempre viene por algo, no te viene a ver. No opera la institución amigo, opera el mero interés. No, si me vino a ver y qué sé yo, te pidió plata, sí, me pidió para una... Ah, ya, ok, listo. Se acaba ese cemento. Y ese es el gran tema que hoy día invade. Los modelos económicos no requieren demasiada legitimidad, pero requieren legitimidad. Requieren algo de legitimidad. Los modelos políticos requieren mucha legitimidad. Este no tiene. Y los modelos económicos requieren un poquitito de legitimidad. Al menos que sea verosímil, que sea razonable, que bueno, o que no haya otra alternativa. Lo que sea, pero algo de legitimidad. Es evidente que las empresas no requieren la misma legitimidad que un gobierno, pero requieren legitimidad. Por eso las empresas ponen ositos, patitos y hacen cosas con animalitos, porque requieren algo de legitimidad. Bueno, resulta que hoy la legitimidad no está. Así de simple. Una cosa es mirar los datos. La confianza en las empresas en Chile cayó en 5 años de una cifra cercana al 40% a menos del 10%. Más o menos lo mismo que cayó la iglesia con Caradima, para dimensionar la magnitud sismológica del fenómeno. Bueno, entonces, la tesis que yo he defendido es que, dado que un modelo de sociedad no puede funcionar sin legitimidad y dado que no hay forma de construir legitimidad hoy día, toda la articulación de este modelo está en fase de impugnación y entonces el modelo no va a resistir las fricciones que supone tener que demostrar todo el día, todo. Porque lo que genera la pérdida de legitimidad es el equivalente a cuando no te cree tu pareja y te suena el teléfono y te dice: déjame ver quién es. Ah, ya, ok, ahí está. Toda la gente, cualquier cosa que va a hacer, déjeme ver primero. Sí, lo que pasa, y los gobiernos objetivamente no pueden funcionar así. La política no puede funcionar así. Por definición, hay un criterio de delegación. Está lleno de leyes que se han producido grandes críticas que yo no soy muy confiado. Aún así creo que probablemente los legisladores no estaban pensando, por ejemplo, esta famosa crítica que se hizo a los legisladores porque supuestamente la nueva ley de internet iba a hacer que la gente que tuviera un blog tuviera que pagar. Yo creo que efectivamente los legisladores jamás pensaron que esa era una interpretación posible de la ley.
o fue un error, o sencillamente son esas cosas que en las leyes es normal, que no se puede decir todo y que es evidente que no se va a cobrar aquello y que si fuera un juicio tampoco ocurriría que se va a cobrar porque se entiende que hay un espíritu de la ley. Sin embargo, los destruyeron. Pero ¿cómo van a cobrar por los blogs? Esto es el colmo, estos tipos son unos imbéciles. Listo. Entonces el momento de impugnación es muy fuerte. Y claro, el gobierno trata de ir y decir, ya, mira, ahora vamos a hacer una comisión para regular dinero y política y tú mañana vas a entregar un informe a la comisión y toda la gente va a decir, claro, chaya. De nuevo, mopugate. No hay impunidad, dice Andrade, terminó hasta, en el caso Mopugate, hasta terminó un ministro preso. Toda la gente dice, bueno, si hay impunidad, ¿de qué estamos hablando? Hay una desconfianza total. Y lo que a mí, al menos la teoría sociológica y la historia me enseña, es que cuando hay un proceso de desconfianza total, eso que hay se va a acabar. ¿Significa el arribo del socialismo? No. ¿Significa que eso es indispensablemente bueno? No. No. Puede llegar un gobierno fascista, puede pasar muchas cosas. Este modelo, esa es mi tesis, este modelo tal cual como está, ¿ya? Tal cual como está, no va a existir. No, se va a terminar cayendo. Lo van a defender, evidentemente, se va a tratar de hacer cambios que sean no tan estructurales, ¿ya? No hay manera. O sea, no es parte importantísima del modelo la integración vertical de las empresas, el hecho de que la Bolsa de Comercio esté gobernada, o sea, el directorio de la Bolsa de Comercio es exactamente el mismo que los directorios de las empresas del IPSA. Los bancos en Chile, el único país del mundo, manejan ellos mismos las tarjetas de crédito a través de Redbank. Los bancos son los dueños de Redbank y trabajan sus mismos medios de pago. Todas esas cosas no existen. Los bancos en Chile el año pasado, en plena crisis, terrible desaceleración económica, 4.000 millones de dólares, media reforma tributaria, más en realidad, 65% de reforma tributaria, de utilidad en el año. 2009, plena crisis total en Chile, 3.000 millones de dólares de utilidad. Plena crisis bancaria a nivel mundial, todos los bancos del mundo corriendo despavoridos. El señor Botín del Banco Santander, al país que más visitó el año 2010-2011 fue Chile. Y aquí venía, y se cumple el aforismo del intelectual Moreira, él venía a raspar la olla del Santander. Porque necesitaba llevarse de acá 200, 300 millones de dólares, era para Banco Santander España en ese momento oxígeno. Chile era capaz de mantener España. Entonces, estamos hablando de que hay un proceso de descomposición muy importante y, con esto termino, lo más lamentable es, uno, que el gobierno de la nueva mayoría ha significado una sensación de que la viabilidad de una transformación radical, importante, en un sentido constructivo, esa sensación de que las cosas son viables de hacer bien, esa sensación en los chilenos se ha ido decayendo. La gente no rechaza las reformas. Lo que rechaza es el hecho de que empezó a desconfiar de si acaso las reformas son realmente una solución. Porque si tú ves que el mismo gobierno que quiere hacer las reformas desconfía de su reforma, bueno, ¿qué esperas para ti? Y en segundo lugar, y esto vale para la izquierda extra nueva mayoría, o vale para la izquierda si ustedes quieren, si miramos el escenario, hay que reconocer un gran error. Y es que, por ejemplo, el Podemos en España, con un movimiento como el 15M, que es un movimiento infinitamente más pequeño que el movimiento estudiantil de acá y que el ciclo de movilización de acá, logra interpretar una época, logra pegarle en el corazón del problema de gran parte de la población española y en 3 años se transforma en la segunda fuerza política del país, partiendo de 4 profesores de la Universidad Complutense. 4 profesores de la Universidad Complutense. Eso es Podemos. Entonces,
Evidentemente hay un proceso que yo estoy investigando también para tratar de entender la diferencia entre la gestión política de un lado y otro. No es solo gestión política, evidentemente, que la gestión política de conversión de un movimiento en una fuerza política como alternativa representativa a través de las votaciones, evidentemente el caso de Podemos es más potente. Pongo un ejemplo muy simple. Un error fundamental es que el movimiento estudiantil no haya sido crítico del hecho de que luego de vencer objetivamente al presidente de la República de Chile, solo las leyes por la edad les impidiera ser, por ejemplo, senadores. ¿Qué hubiese pasado si el Partido Comunista hubiese propuesto una ley para, sin decir nombre y apellido, para decir que los senadores pueden tener 25 años? ¿Qué hubiese pasado? Todos habrían leído claramente de que querían y habrían dicho, oye, no, pero no puede ser, lo que quieren hacer una ley especial para la Camila, qué sé yo, para que sea senadora, esto del colmo, y la gente habría dicho inmediatamente, en realidad Camila podría ser senadora, no diputada. Y tal vez no habría sido elegida, tal vez no habría llegado, tal vez habría terminado yendo a diputada, pero la gente habría dicho, el movimiento estudiantil no asume a sí mismo que su lugar es ser un candidato a diputado. Después de ganarle al presidente, tú tienes que asumir que tu altura no son 1.200 metros, que es un diputado, sino que son 4.500. Al menos, el impugnador del presidente que está a 6.000 metros. Entonces, tú no puedes acríticamente bajarte. Eso es ceder poder. Y uno de los errores básicos en política es no ceder poder gratis. O sea, no se entrega a la reina jugando el ajedrez por un peón, digamos. Eso no se hace. Entonces, evidentemente hay una gestión inadecuada, pero más allá de eso hay que mirar qué se hizo en Podemos al respecto. La información que contamos acá, qué sé yo, es bastante deficitaria, por tanto, y tampoco está muy investigado el caso. Ahora está mucho investigando, seguramente vamos a tener resultados interesantes en algún plazo, pero lo que está claro es que allá se hizo una gestión política que terminó en un partido exitoso, y acá, básicamente, no. ¿Ya? Y no se logró concentrar energía en un solo lugar y se pasaron muchas cosas. Por tanto, ahí hay aquí hay un proceso de pérdida de energía que pueden haber muchos factores concurrentes, los podemos analizar, pero lo que está claro es que eso aconteció. Lo que viene para adelante, a mi juicio, creo que la condición actual es una presión histórica muy parecida a lo que es la historia de Chile. Léase, cada vez que Chile tiene que hacer cambios importantes, cambios estructurales. Por cambios estructurales en sociología nos referimos no solo a reformas importantes, sino que a integración o exclusión de actores relevantes de la sociedad. Por ejemplo, Evo Morales es un cambio relevante de la sociedad boliviana porque hay proceso de integración de una parte de la sociedad que está afuera del juego. ¿Ya? Correa es un cambio relevante. ¿Ya? En ese sentido, incluso, es posible pensar que, por ejemplo, Evo Morales es mucho más relevante como cambio que lo que hizo Chávez. La diferencia es que Chávez tuvo un plan regional. ¿Ya? Bueno, que en realidad es el plan de Fidel a través de Chávez. ¿Ya? Entonces, hay un plan regional, un plan de construcción que si la mayor parte de los países latinoamericanos hubiesen leído adecuadamente, da lo mismo si con gobierno de izquierda o de derecha incluso, podría haber sido muy conveniente para la región, más allá incluso de las ideologías. Pero bueno, en ese sentido, el proceso de Chile, cada vez que le tocó incorporar a nuevos actores, incorporar a las mujeres en la política, recién en el año 58, incorporar a los trabajadores a la política, al proletariado como figura histórica, evidentemente que iba a ocurrir además, porque ya había quedado testimonio en Estados Unidos y en todas partes, 20 años antes de cuando aparecen en Chile como fuerza social, de que había que incorporarlo al sistema político. Todo eso, en Chile, en vez de ocurrir en 10 años el proceso, nos demoramos 35 o 40. Y ahora que tenemos que hacernos cargo de procesos de integración a derechos sociales, culturales, económicos, políticos, que tenemos que hacernos cargo de eso,
para gran parte de la población del país, bueno, todo parece indicar que nos vamos a demorar. O sea, que estamos haciendo todo para demorarnos y capaz que nos demoremos 15, 20 o 25 años para algo que podría haberse demorado 6 o 7. No tenemos que olvidar que ya llevamos 4 años desde el 2011. Parece que fuese ayer, pero ya son 4 años. Entonces nos vamos a encontrar en poco andar, todavía con los cambios sin hacer, probablemente, se puede cambiar, pero es probable que ocurra, y ya vamos a tener a Giorgio, no nos vamos a dar ni cuenta cuando esté más gordito, pelado, qué sé yo, bueno, ya se está quedando un poco pelado, pero en fin, nos vamos a encontrar con eso, es muy probable. Abramos la conversa. Preguntas, inquietudes, comentarios, compañeros. Damas primero, Charito, Roberto, Coto, por allá, Guayquimil, Pato, Charito. Chedemero, mencionabas a George Jackson, Camila Vallejo. Chedemero, ¿qué se dice de Boric? Mira, el caso de Boric es bien interesante. Él es una figura que hoy día tiene muchas oportunidades de crecer, básicamente porque él está parado en la zona, para decirlo muy en simple, en la zona del sistema político donde no hay caca, ¿ya? Entonces, él en general puede hacer cosas todavía con confianza de la gente. Él no pertenece a la élite. Es un poco el caso de Bachelet de antes, más radicalizado todavía. Él tiene una ventaja comparativa frente al resto de los políticos muy significativa. Su gestión durante el 2012 en la fecha, desde el punto de vista nacional, estratégicamente es bastante mala. Hay que ser bien claro, ¿ya? Él apuesta a un camino que fracasa, ¿ya? Que es el camino de la Comisión del Lucro en la Cámara de Diputados. Él apuesta por ese camino directamente, pierde, está convencido de que se va a ganar, pierde. Eso hace que a fines del mes de junio, principio de julio del año 2012, el movimiento entre en una situación de crisis. Él intenta recomponer la crisis haciendo una especie de nuevo 4 de agosto. El 4 de agosto del 2011 es el día emblemático de las movilizaciones, y él trata de hacer un segundo 4 de agosto, esta vez el 8 de agosto del 2012. El 8 de agosto del 2012 él termina pidiendo disculpas porque atribuye a que el gobierno mandó poner micros para que los estudiantes los quemaran, cosa que es evidentemente cierto, porque hay unas micros puestas en medio de la marcha en un lugar donde no pasan micros, ¿ya? Pero él termina pidiendo disculpas por presión de no sabemos quién. Entonces el movimiento pasa de un 4 de agosto de 2011, un año antes, en que está en capacidad de impugnar al gobierno, en capacidad de actuar sobre él, en tener poder total sobre el gobierno, a pedir disculpas. Y el movimiento se restituye gracias fundamentalmente a fines de agosto del 2012, gracias a los secundarios. Son los secundarios los que entran en escena fuertemente ahí, con un actor que se logra posicionar durante el movimiento, que antes no tenía ninguna visibilidad, que es la ACES, y con la CONES, que ya tenía visibilidad. Logran, e incluso ellos logran una cosa bien inédita. Si ustedes se fijan, a fines del 2012 incluso los estudiantes secundarios logran el concurso contra el ministerio de los municipios, incluso de derecha. Porque la crisis educativa para los municipios es tan grande que los alcaldes ya terminan diciendo, ¿sabes qué? Sí, es verdad. Esto no funciona, la municipalización, ¿ya? Y tenemos muchas comunas con problemas. El alcalde Udi, Estación Central, está a favor en ese momento de los estudiantes. Y por tanto logran más o menos empatar el partido, ¿ya? Teoría de Penta, digamos, ¿ya? Más o menos empatar el partido después de estar perdiéndolo. Por tanto, la gestión 2012 de la fecha no es buena. Sin embargo, Boric luego él va a aportar un carisma importante derivado de, primero, haberle ganado a Camila Vallejo, que no parecía algo muy viable, al menos para el público. Los que conocemos la Chile por dentro sabíamos que era algo perfectamente posible. De hecho, Camila Vallejo le había ganado a Pancho Figueroa como por 7 votos, ¿ya? Pero evidentemente, para efectos del público masivo, fue un hecho inédito que significaba que esta era una figura importante, relevante, qué sé yo. Y además él tiene el carisma de que efectivamente
es alguien que viene de provincia, es alguien que se ve como un joven bastante normal y por tanto eso le empieza a dar, y él administra muy bien eso. Él tiene la suerte además de que puede ir de candidato en una zona donde hacer una campaña sin mucho recursos es algo más viable. Veamos la diferencia entre Pancho Figueroa, que es un líder muy relevante en el 2011, ¿ya? Y muy significativo Pancho Figueroa en todo el proceso del 2011, muy significativo. Si uno analiza la construcción de ejes, la construcción de estrategias, por donde entró Pancho Figueroa desde el principio del año 2011, siempre le anduvo pegando cosas importantes, ¿ya? Y sin embargo Pancho Figueroa en Ñuñoa saca 10 puntos y Boric en cambio es diputado. Entonces, evidentemente hay una serie de factores, pero finalmente él termina muy bien parado y hoy día está en una posición que si la aprovecha lo puede hacer crecer muchísimo. O sea, tiene condiciones hoy día muy buenas, porque muchas veces los liderazgos dependen mucho de los escenarios y el escenario hoy día le resulta muy propicio. Pero me parece que también habrá que reconocer que la gestión piensa lo siguiente: una de las decisiones de Boric del año 2012, Boric y su gente, es que el concepto de educación gratuita es menos importante que no al lucro. Y esa apuesta desconectó a gran parte de la ciudadanía en el tema de educación en particular. Entonces, fue un factor en ese sentido. Roberto. Bueno, como dice la periodista, acostumbrado a decir las palabras ficción, un poco de política ficción. ¿Hubiese crecido más la figura de Camilo Vallejo, por ejemplo, si el PC la saca de camino institucional? Si la isla, por ejemplo, yo pienso que el escenario que está ocurriendo ahora la habría favorecido. Porque igual ella forma parte, digamos, toda esta gente del movimiento estudiantil, en cierto modo, la gente los percibe igual como, entre comillas, traidores. Claro. Algo que Marcel dijo y se le criticó mucho, pero en realidad es un pensamiento que yo escucho a mucha gente. Sí. Ellos ya no son de nosotros, son de por la cosa de la sacralidad que todo la Sí. que yo increíblemente lo he escuchado muy claro de los presidentes de Chile, porque ellos como yo ha sufrido. Esa de las tantas es una cuestión que se manejó como que. Sí. No sé, da la impresión como que el PC ahí no hizo un buen. No, yo creo que el PC tuvo una tesis muy central, muy clara, que la venía trayendo de antes y no la modificó, a pesar de que Camila Vallejo, vean cualquier encuesta del CEP, Camila Vallejo está en la zona de datos de un presidenciable. Pero el PC dijo, no, mi negocio es cobrar el cheque ahora. A mí no me interesa el mercado futuro, me interesa ahora, quiero cobrar un cheque ahora, ¿ya? Y quiero tener entonces diputados, quiero negociar. Lo que obviamente complicó mucho las posibilidades de proyección de Camila Vallejo. ¿Cuál es el problema de Camila Vallejo? Desde el punto de vista externo, yo no sé, no he conversado esto con ella, pero me parece bastante evidente que ella no tenía mucha alternativa. Porque en general, dentro del mundo del movimiento estudiantil, hoy día ya no es así, de hecho, pero en ese momento era así, todos le decían, todos la trataban ya de traidora. Todavía ni siquiera había ocurrido la traición, ya estaba traidora. Entonces, ¿qué hacía? ¿Se salía del Partido Comunista y se iba con la gente que le decía que era una traidora? Imposible. Se quedaba en el Partido Comunista y sabía que el Partido Comunista iba a transar sus acciones al mejor postor para rápido y no pensando en... Entonces, no tenía mucha alternativa. El Partido Comunista hizo una gestión muy mala en ese sentido, efectivamente, porque el gran negocio del momento era que aquella fuerza política que lograra conjugar, tener un pie, efectivamente, en los movimientos sociales y un pie en la institucionalidad. Ese era el gran negocio. El negocio que está tratando de montar la izquierda autónoma también ahora. Negocio casi imposible hoy día porque la crisis, la fractura entre lo social y lo político ha redundado en una fractura entre participación y representación. Los que quieren ser participantes no quieren ser representados, los que quieren ser representados no quieren participar, y se fractura eso. Entonces es muy difícil hacerlo, pero el que logre cuadrar ese círculo, ¿ya?, hace la gran jugada tipo Podemos. Pero ¿cuál era la jugada de Camila? La Camila tendría que haber logrado armar un lote, tendría que haber hecho una escisión del partido, tendría que haber seguido con Giorgio, con Pancho Figueroa, haber construido efectivamente un lote. Y eso era muy difícil que ocurriese
Porque aunque la gente miraba el movimiento como un unitario, ¿ya? No era así, evidentemente. O sea, yo ayudé mucho, por ejemplo, al lote que se llamaban a sí mismos los Sin Fech, ¿ya? Que era el lote de los cabros que no tenían ni asesores, ni lucas, ni 500 pesos en el celular, ni nada, que eran los cabros de Arica, Iquique, ya La Serena, las universidades más chicas de Conce, ya, en fin, las universidades más al sur. Los cabros esos cabros estaban en otra, ¿no? Necesitaban techo, necesitaban cosas así, digamos. Evidentemente entonces había una disputa interna que era complicada y que se había logrado resolver. Y que sin embargo en algún momento ya se acredita con el caso de la Universidad del Mar. Es ahí donde el movimiento estudiantil comete un error que yo considero gravísimo. El movimiento estudiantil había logrado decir estamos todos integrados en la misma causa. Cuando aparece el caso de la Universidad del Mar, la conducta fundamental que tendría que haber tenido el movimiento es, mire, señores del gobierno, aquí hay unos estudiantes de una universidad privada que fueron estafados literalmente. Estos estudiantes o son colocados gratuitamente en universidades públicas con acreditaciones de más de 4 años, por ejemplo, ¿ya? O nosotros cerramos cualquier negociación, cualquier cosa. Estos estudiantes somos nosotros. Porque lo que se produjo ahí fue que se hizo, comillas, realidad, para efectos de los estudiantes de las universidades privadas más charcha, ¿ya? Se hizo realidad el fantasma que decía la derecha. ¿Qué decía la derecha? El movimiento estudiantil es un movimiento de las universidades de la élite, de las universidades que tienen niños con puntajes buenos. ¿Qué pasa con los otros muchachos? Entonces, si tú hubieses dicho, no, un momento, cueste lo que cueste, sean los años que sean, estos estudiantes estudian gratis en una universidad pública, uno por uno, cubo por cubo en alguna universidad pública, sí o sí, con un título que van a salir, que valga más, mucho más del que ellos iban a tener. Eso era un triunfo. Ahora los estudiantes de la Universidad del Mar van a salir con un título que no vale nada, porque se va a cerrar la universidad apenas termine de salir el último estudiante, ¿ya? Y lo más probable es que después vengan otras universidades que les pase más o menos lo mismo. E incluso es más, hay estudiantes de la Universidad del Mar que fueron cambiados a universidades que lo más probable, si se cumple la ley, es que pasado mañana se vayan a cerrar igual que la Universidad del Mar. Entonces, ahí el movimiento estudiantil cometió un error básico de teoría marxista básica, digamos, capacidad de aglutinar los intereses diversos en un solo interés. Un poco para ir aprovechando el tiempo, vamos a hacer las 3 preguntas que están pedidas, no sé si hay más. Coto, Pato Guayquimil y sí. Tamara. Tiren las 3 preguntas al tiro, bueno, a ver si podemos, si tienen algo que ver una con la otra. Eso. Dale, Coto. La pregunta tiene que ver con poder articular dos temas. Uno es el momento que nosotros como movimiento, ¿no es cierto?, que se plantea la construcción de una fuerza política hoy día, que claramente tiene que ver el tema, tenemos que asumir el tema de la discusión, el tema de las matrices estratégicas, independientemente que el tema del poder esté en cuestión o no hoy día, pero sí creo que es un elemento a considerar siempre en la política de todos los días, digamos. Y el otro, con lo que planteas tú, en definitiva de esto decir que hay una deslegitimación del sistema, ¿cierto? Entonces, si analizamos la historia del movimiento popular, más o menos encontramos, ¿no es cierto?, a lo largo desde el 68 para adelante, alrededor de 4 estrategias o matrices estratégicas que se han configurado de distinta manera. Por ejemplo, yo le podría llamar la matriz sistémica del PC, ¿no es cierto?, vía pacífica, donde tiene su correlación, donde tiene su impronta en una política de alianza mirando el centro, ¿no es cierto?, etcétera. Otra matriz histórica, ¿no es cierto?, caracterizada por el PS, que podríamos llamar rupturista verbal, digamos, con todo un tema con el rupturismo, pero que en definitiva queda en eso, digamos, en el discurso. Otra matriz que también ha estado presente en Chile y América Latina ha sido claramente la matriz cubana, fundamentalmente el tema de la guerra popular, es decir, el ejército el que resuelve el tema, digamos, más allá del tema social.
Y lo otro que es una matriz nueva que aparece, o no tan nueva, pero que también ha estado presente, que yo le llamo a matriz sistémica electoral ciudadana, digamos, que un poco que representa esta izquierda, de la izquierda revolucionaria a la izquierda social. Dicho eso, entonces, ¿cuál es la matriz hoy día? Que pudiera poder canalizar esto que tú dices, este sistema que a mi juicio es interesante, esto que tú planteas, se desnaturalizó lo natural, digamos, del neoliberalismo, ¿no es cierto? Es decir, existen modelos frente a eso. Y mirando por distintos movimientos, mirando el movimiento del 2011, como también mirando la revolución de la Chaucha del 57, ¿no es cierto? Sí. Donde efectivamente también son otras miradas. ¿Cuál sería entonces? ¿Pato? Sí, atiende más o menos a lo mismo, en el sentido de qué es lo que se requiere para dar el paso, y como dices tú, para equiparar la delegitimación de la institucionalidad. O sea, ¿qué se requiere para que la ciudadanía logre converger y equiparar fuerzas con lo institucional? Porque yo no leo, como dices tú, que haya personas que defiendan la institucionalidad de una manera miope, en el sentido de no entender lo que pasa. Yo creo que lo entienden bien. El tema es que ellos defienden porque les conviene. Hay que ver, y yo quiero ver cuál es tu visión, cómo lees tú esto. ¿Qué es lo que significa que la institucionalidad hoy día esté cuestionada? Porque no es homologable el desprestigio que tiene con las fuerzas que convergen o que se manifiestan contrarias a la institucionalidad. No es homologable el descontento, los porcentajes que aparecen de desaprobación por las manifestaciones y con lo que la ciudadanía está expresando, sino es a través de redes sociales y a través de presión del grupo ilustrado de la clase media chilena, y que después se expresa a nivel de coaliciones políticas que unas con otras se tratan de empatar. Es que hoy día la institucionalidad está cuestionada, y no por una fuerza ni una convergencia de bloque social que sea equiparable a la institucionalidad. A eso voy. ¿Cómo lees toda esa parte? Okay. Tomate. Sí, miren, tú hablaste de dos características, digamos, que las sintetizo en desacralización respecto de lo del poder y la viabilidad por otro lado. Sí. Generalmente, si nosotros miramos, digamos, la historia de los movimientos políticos, el gran caballo de batalla del PC fue siempre la viabilidad. En cualquier aborto de proyecto social que había por delante, cualquier lucha, era un tapón, el freno, siempre. Es decir, lo vivimos en la universidad, lo vivimos en distintos niveles, digamos, en los sindicatos, en todos los niveles que te da la lucha social. Sí. Y el PC siempre era el campeón de la viabilidad. Cuando nosotros en el 97 planteamos educación gratuita, nos mandaban hasta palos, yo siempre lo cuento, sí. Digamos, nos sacaron la cresta nosotros en el pedagógico, ¿cierto? Por plantear eso, y ellos siempre tuvieron la tesis de que había que plantear lo que era posible, incluso el Gálvez del Frente Patriótico también decía lo mismo, digamos, que había que plantear solo aquellas demandas que eran posibles otorgar a las masas. Eso tiene que ver justamente con la viabilidad y la política que siempre tuvo el PC en los movimientos sociales. En el proceso que se da de viabilidad que tú hablabas, el PC entra al régimen, entra al poder, hoy día es parte de eso. Y esa política de viabilidad rompe ese tapón con las fuerzas que pueden justamente ejercer la movilización, como decía Patricio, que pueden subvertir el poder, porque la desacralización siempre está a la vuelta de la mano, digamos, de la subversión del poder. Ahora, en esos términos yo me pregunto hacia dónde vamos, porque en general en la historia de Chile, digamos, crisis de estas erosiones institucionales se han producido varias veces en nuestra historia, sí. Y siempre se han resuelto de dos maneras. La primera con la vía militar, que ya conocemos bien, y la segunda con aperturas democráticas, que son caminos ilusorios también, porque llegan hasta una parte y finalmente también terminan siendo cooptados o abortados, digamos, en términos de la lucha social. Pero así es que nosotros hemos obtenido muchas de las reivindicaciones o de los derechos que hoy día tenemos, por precarios que sean, fueron conquistas de aquel proceso. Entonces, ¿cómo se resuelve desde tu punto de vista esta erosión de la institucionalidad que finalmente afecta directamente al régimen y al poder? Y
me parece algo extraño, digamos, lo del Podemos, porque yo estimo que en España hoy día esa situación, la lectura que ellos hicieron en Palma con una situación económica, que claramente hoy día en Chile no está, por precaria que sea la nuestra, porque la vivimos en dictadura. Es decir, hoy día en España los movimientos recién están reaccionando frente a derechos que se les quieren quitar hoy. A nosotros nos quitaron todo. Entonces, eso en Palma justamente con otro tipo de características, no son solamente crisis institucionales. Allá lo preponderante es la crisis económica. En Grecia, en Turquía, en España, en Bélgica, digamos, donde hoy día hay grandes levantamientos y protestas, digamos, movilizaciones, son en función de demanda económica. Pero la nuestra tiene una característica que es, hoy día golpea la institucionalidad. Objetivamente en Chile, por pulpería que funciona el país, digamos, nadie se muere de hambre, nadie está con a puro pan y a puro té. O sea, tú te endeudas en crédito, la gente va al supermercado y compra comida, que es espantoso, pero nadie se muere de hambre en Chile, no está ahí. Lo que en dictadura sí nos movilizó, digamos, incluso más allá de la opresión. Exacto, estamos gorditos. Pero sí. Me refiero que yo veo que hay distancia en eso, en estos procesos, pero tengo la duda, digamos, cómo se resuelve esta crisis institucional, esta erosión en el régimen en nuestro país. Mira, voy a partir por lo último, porque los otros dos están vinculados, entonces lo puedo juntar. Estoy de acuerdo completamente con tu diagnóstico, y el punto es que voy a marcar una diferencia conceptual en la noción de viabilidad que estoy ocupando, y en algo que redunda del segundo diagnóstico, que creo que es importante señalar. Respecto a la noción de viabilidad, a lo que yo me refiero no es a la viabilidad en el sentido de la negociación rápida, sino que a entender que el factor fundamental es cuando tú le logras agarrar la utopía y ponerse a la persona al frente y decirle: esto existe, esto está aquí. A mi juicio, el momento más importante para el movimiento estudiantil desde el punto de vista de ese proceso es cuando el movimiento estudiantil no solo le gana a Piñera, sino que le gana a la tele. Cuando le gana a la tele, ¿ya?, la tele tiene que ir e invertirse porque ya no podía ni salir a la calle. Yo he entrevistado a mi vez a periodistas en aquella época que te dicen: no, mira, nosotros no podíamos hacer notas en la calle. No porque los estudiantes, no, la señora de 60 años nos escupían. Entonces, porque estábamos mintiendo. Entonces, hay un momento en el cual Informe Especial, por ponerte un ejemplo, descubre, después de que todos nos habían dicho que los países pobres no pueden tener educación gratuita, descubre que había un país muy misterioso, que se llama Argentina, que queda al lado, ¿no?, que tenía educación gratuita. Y que las universidades que tenían educación gratuita eran mejores que las universidades chilenas públicas. Y que el ingreso per cápita de Argentina es inferior al de Chile. Y de pronto se descubre que entonces Argentina, que es Ecuador, que es Perú, que es Brasil, que es Venezuela, que son todos. Entonces, y que los raros somos nosotros, realmente débil, no tiene nada que hacer aquí. Yo le ofrezco un negocio, para que usted quede más o menos bien en la historia. Fíjese que hay algo en que nosotros no estamos de acuerdo, que son muchas cosas, pero hay una cosa en que estamos todos de acuerdo, y es que la concertación nos cobró muchos intereses. ¿Qué le parece si usted hace un gesto y le devuelve parte de esos intereses que cobró malamente la mala concertación a los padres de nuestros estudiantes a partir de los créditos con aval del Estado y los créditos Corfo y otros créditos? Usted dice que el crédito tiene que ser un 2% y no un 6%. ¿Devolvámosle lucas a la gente? El gobierno de Piñera habría estudiado una cosa así probablemente, porque era golpear directo a la concertación. Y el movimiento estudiantil le habría dicho a la concertación: mire, negociar con nosotros no es tan fácil, porque nosotros estamos dispuestos, por nuestra causa, a avanzar muchas veces cruzando la barrera. Y tú llegabas a la casa y le decías a los papás: mira, nos defendiste y aquí hay un cheque, ahí hay 200 lucas, lo que sea. Lo conseguimos luchando. Vale la pena luchar. Esa viabilidad puede tener sentido porque tú acercas el objetivo, le dices: mira, estamos avanzando en la educación gratuita, ya no están devolviendo plata, la plata no va de aquí para allá, la plata viene de allá para acá. Estamos avanzando. No rebotar. Entonces era importante esa viabilidad. Ahora,
Respecto al tema de los resultados del país, es un tema que yo lo he investigado bastante y lo voy a explicar del siguiente modo. Efectivamente, Chile tiene un hecho inédito en lo que pasa el 2011, que fue lo que confundió a la derecha y lo que hizo construir esta tesis de que Chile está en un ciclo de impugnación por exceso de triunfos. Y es que estamos en un momento de expansión económica espectacular. Espectacular. El crecimiento del ingreso, según la encuesta CACEN, del año 2009 al 2011, es espectacular. Aumenta la desigualdad, todo lo que queramos, sí, pero es espectacular. Entonces, hay chorreo, existió el chorreo. Obviamente, arriba llegaba más, pero hay chorreo. Entonces, claro, ¿cómo entender eso? Bueno, leámoslo al revés. Imaginemos cómo habría sido esta movilización en un momento de contracción económica. O sea, esto es lo mismo que, no sé, Sampaoli clasifica al Mundial y todos llegan y dicen, sí, pero me tiene chato este gallo, es un maldito, hay que sacarlo de aquí. Es muy raro, ¿no? Es obvio que hay algo que está pasando que es muy profundo. Así que ese factor, y considerando que Chile viene un momento, o sea, el precio del cobre ya está bajo los $3. Lo más probable es que se estabilice más o menos en $3. Estuvo en 4. Está en 3. Los costos se están acercando a 2.8, 2.7. Ya no va a haber la bonanza que teníamos. Gran parte de los ingresos de los últimos años en Chile están derivados del cobre. Por tanto, yo tendría bastante cuidado con la situación. Yo creo que de verdad hay una posibilidad de una impugnación muchísimo mayor todavía de la que está aconteciendo hoy en día, porque ya el hecho de que se hayan movilizado en estas condiciones es notable. Y respecto a las matrices y respecto al tema de del descontento, quiero estar de acuerdo, solo que plantearía lo siguiente respecto a las matrices actuales. Yo creo que hoy día lo que llamamos normalmente en ciencia política los clivajes, las dimensiones de conflicto, se modificaron. El sistema político funcionó con un clivaje real, a mí no me gustaba, yo por eso no voto, que era el clivaje del sí y el no. Y fue fundamentalmente ese clivaje el que definió la política chilena durante muchos años. Hoy día el clivaje es un clivaje en negativo. Es el clivaje entre ciudadanía y élite. No es que la ciudadanía tenga mucho más poder hoy día. O sí, depende de cómo se mire. El punto es que la élite tiene mucho menos poder. Obviamente la élite tiene más poder que la ciudadanía, pero tiene mucho menos poder. Uno muchas veces ve que estas cosas pueden ser accidentales y quedan lo mismo y que en realidad no significa nada. Yo creo que sí significa algo que el señor Luxis tenga que pedirle disculpas a sus trabajadores por reunirse con Dávalos. Hay un problema operativo, los trabajadores se enojaron porque seguramente todos los días los llaman por teléfono y dicen quiero un crédito, dámelo, maldito, porque ustedes se lo dieron, en fin. Pero tuvo que pedir disculpas. Un tipo de $20.000 millones de patrimonio le tiene que pedir disculpas a su funcionario de 500 lucas. Entonces, el número 68 en los más ricos del mundo, le tiene que pedir disculpas a un tipo que está en el 40% más pobre del planeta. Bueno, es interesante, digamos. Hay algo ahí. No es mucho, quizá, pero hay algo. La élite ha perdido poder. En términos relativos, la ciudadanía gana poder. En términos absolutos, no. La ciudadanía tal vez no ha aumentado sus capacidades de construcción de poder en el último tiempo. Y por tanto, a veces hemos leído que este aumento del poder ciudadano, que se produce por el aumento relativo y no por el aumento absoluto, nos equivocamos en el diagnóstico porque creímos que era absoluto. No es absoluto tal vez, es relativo. Pero te significa una capacidad de relación con la élite que es distinta. Hoy día esto tiene que ver también con una necesidad de reconfigurar la relación entre lo público y lo privado, que ha estado en debate. Y tiene que ver con algo que es el corazón del modelo desde el punto de vista de la configuración de la élite, que es el hecho de que el sistema financiero era el lugar más importante de todo el modelo.
todos los negocios tenían que llegar al sistema financiero para haberse consolidado. Y es allí donde se considera que está la relación fundamental que destruyó el vínculo positivo entre ciudadanía y élite, que es la noción de abuso, que partió en los bancos, siguió en los centros comerciales, en la multitienda, y que hoy día se configuró en todo el escenario empresarial. Allí es donde está el corazón del asunto. Y eso es lo que entendió Podemos, que atacó los bancos, que reivindicó los derechos a la vivienda sin los precios inflados, que dijo: yo no estoy dispuesto a pagar con la plata de los trabajadores una crisis financiera que generaron los bancos, que no aceptó la tesis de la derecha que se quiso hacer en España y en Chile se hizo y nosotros no hicimos nada, habrá que decirlo, de que la derecha dijo: los países europeos están en crisis porque dieron muchos derechos sociales, dieron pensiones, dieron educación gratuita, y claro, el Estado quebró. Ese es el argumento. Ese argumento no existe en ningún país del mundo. No hay un solo texto que diga eso. ¿Ya? La crisis económica de Europa es una crisis del sistema financiero, por especulación financiera, articulada en los temas de vivienda, fundamentalmente. Y es allí donde atacó Podemos. Y es ahí donde atacó el movimiento de Wall Street. Y es allí donde, en la medida que el movimiento estudiantil chileno atacó ese punto, creció como la espuma. Hoy día se ha desacralizado el mundo financiero. Hay una oportunidad ahí. Hay una oportunidad en ese lugar. Hoy día, hace 10 años, alguien tenía DICOM y se sentía pecador, directamente. Era la excomunión del año 1400. Pues hoy día no. Hoy día tenéis DICOM y puede ser un problema operativo, pero tú jamás vas a decir: tengo un problema moral, tengo DICOM. Incluso pasa en los bancos. Yo trabajé en el Banco del Estado, así que conozco el tema del mundo bancario. Y pasa en los bancos que hoy día hay gente que llega a pedir crédito con DICOM y le dice: arregle su DICOM primero. Y dice: no lo voy a arreglar. ¿Me presta o no me presta? Es que con DICOM yo tendría que hablar con... Bueno, vea usted. Problema suyo, no es problema mío. A mí no me interesa arreglar ese DICOM. Entonces, cambia, se desacraliza. Cuando el país deje de crecer, se preguntan ustedes, los chilenos, históricamente, cuando el país decrecía y había que pagar las deudas, pagaban las deudas y el cabro chico no comía. ¿Ustedes creen que la gente ahora va a dejar de darle comida al cabro chico para pagar las deudas? Si son las deudas con la Polar, si son las deudas con los bancos, las deudas con la ISAPRE, ¿tú crees que van a dejar de pagar eso? ¿Van a dejar de darle comida al cabro chico? No. Lo más probable es que no. Desgraciadamente en Chile no hay obligatoriedad de entregar los datos de aumento de las morosidades del sistema. Se entregan datos muy genéricos, sobre todo el tema, la regulación del sistema de retail no es muy clara. Da la impresión de que hay preocupación con el tema de la morosidad, pero más allá de eso no sabemos mucho. Pero habrá que mirar eso. No me extrañaría que un movimiento de gente que llame a no pagar deuda tuviese algún éxito, por ejemplo. No me llamaría la atención. Me parecería que sería una zona de politización normal dentro del ciclo actual. Entonces, y respecto a si los datos de contexto no son homologables, efectivamente a una crisis más sistémica. Es cierto, los datos de descontento normalmente no son homologables a una crisis sistémica. Justamente por el concepto de viabilidad. En la medida que no tengo alternativa, se construye lo que ya me referí como rebelde adaptativo. El tipo dice: mira, esta cuestión hay que cambiarla por completo. ¿Y vos qué vais a hacer mañana? No, yo mañana voy a trabajar porque si no me quedo sin ni uno y me echan. ¿Ya? ¿Y qué hay que hacer a la tarde? No, voy a ir a ver, tengo que ir a la casa porque tengo cosas que hacer y no puedo. ¿Ya? Entonces, en la medida en que no hay viabilidad, ¿ya? No pasa nada. Pero en la medida que tú acercas y dices: mire, ¿y qué pasa si nosotros hacemos tal cosita? ¿Y qué pasa si esto funciona? ¿Y qué pasa si ganamos? ¿Y qué pasa si ganamos una pequeña batalla? ¿Y qué pasa si tomamos una decisión que no rebote? Vamos a hacer una apuesta de algo que no rebote, que no terminemos teniendo que devolvernos. ¿Ya? Bueno,
en general la gente va a empezar a decir, mira, parece que esta cuestión anda, ¿eh? Parece que esta cosa funciona. ¿Por qué la gente se empezó el año 2011 a tomar los paraderos del Transantiago? Gente que no se conocía entre sí. No pasaba la mira, se tomaba el paradero, paraban el tránsito y quedaba la escuadra. 4 tipos, 5 tipos, 10 tipos. Porque entendieron que en ese momento la movilización era algo que tenía sentido, que funcionaba. Por cierto, los dos escenarios son posibles, pero tiene que ver justamente con la capacidad que tú tengas como movimiento social de decir, mire, esto anda, este autito anda. Y en ese sentido, el descontento, claro, no es la variable clave, no es suficiente, pero es indispensable. Y hoy día el descontento está. El punto es qué hacemos con eso. ¿Lo transformamos en política o dejamos que la gente se mate, porque aumentan los suicidios cuando hay descontento, y tome antidepresivos? Esos son los caminos. La gente lo politiza y lo transforma en un deseo de transformar la sociedad, o se transforma en, bueno, no hay otra alternativa, mañana voy a trabajar y me tomo un antidepresivo y si es mucho me mato. Bueno, ya está. Es problema mío, lo resuelvo individualmente, lo medicalizo, en fin. ¿No hay más consultas? Bueno, hay varias consultas. Diremos las 3 consultas. Tira, no, Isabel, allá el compañero y acá este otro compañero. Isabel. Y el compañero. Mi consulta es la siguiente. Tú, Ángel, planteaste haciéndole 2 alcances a él. Y uno de los alcances que te hizo en segunda instancia fue, ¿cuál es nuestro rol? O sea, nosotros aquí estamos asumiendo, los que estamos acá, un plan de trabajo, tenemos una meta, tenemos algo, pero desde tu perspectiva, ¿cuál debería ser nuestro rol así para que todo esto llegue a buen puerto? Okay. ¿Las otras preguntas allá? Tú terminaste la exposición mencionando el tema de como que la reforma no va y todo ese tema. Y como el seminario ahora consistía en una retrospectiva de que al 2018. Se supone que entre medio de que al 2018 se termina el producto, según el calendario que hay y todo ese tipo de cosas. ¿Qué van a hacer para que esta cosa... Realmente no tenemos mucha fe con que vaya a ser así. ¿Tú qué crees que va a pasar en realidad? Definitivamente, de acuerdo a ese calendario, va a ser así. Definitivamente de aquí al 2018 se va a acabar el lucro, de acuerdo al calendario que quiere el Ministerio de Educación y todo ese tipo de cosas. Definitivamente los colegios se van a transformar a particulares, que es la teoría que ellos están planteando. Y lo otro que quería plantear es qué pasa con el colegio de profesores. Definitivamente parece que hasta que esté Guajardo no va a pasar nada con los profes apoyando la reforma como PC, o tú crees que pueda pasar algo a los profes. Porque hemos hablado de los estudiantes. Sí. Creo que un tema fundamental también, importante, el tema son los profes. Okay. Yo tenía una. Lo primero es cómo el tema de la reforma, o sea, la ley del interventor del Estado, por un lado, va a afectar bueno, primero, cómo viene a frenar un poco los movimientos sociales, el movimiento de educación a propósito de esta ley del interventor, y cómo va a afectar el panorama general universitario en general y la universidad en particular, que ahí, bueno, también se conecta con todo un tema político también que tiene que ver con el negocio de la educación hoy. Sí. La última. Sí, mira, yo quisiera sacarte, Alberto, del tema de la educación. Si no, mencionaste por ahí un tema de Aysén, la cosa regional. Hoy día está grave la cosa en Caimanes. Luxi, la minera Los Pelambres, desacata un fallo, la policía, el Ejecutivo, el Ministerio del Interior lo reprime, y ellos, lo extraordinario de este proceso es que Caimanes se levanta y se toma, hay una resistencia popular con algunos mecanismos. ¿Cómo ves tú esa ganancia de poder, como tú lo habías dicho, en esos cambios estructurales desde la mirada sociológica? ¿Cómo le juegan un gallito a Luxi? Y cómo se identifica entonces ese desnudamiento del poder, donde detrás de esta clase política
detrás de esta artimaña, de estos maltratos que se dan entre compras de senadores, diputados, donde la mayoría de la cosa mediática se da en que el tipo se quedó con tanta plata, pero nadie se da cuenta que hay un tipo que se quedó con 20 senadores y no sé cuántos diputados, subsecretarios, qué sé yo. Eso está desnudado por este gallito que está jugando Caimanes, gente muy simple, muy de donde nace el agua y la tierra, con mucho afincamiento, entonces ellos actúan. No sé cómo lo ves tú. Ya. A ver, el rol de todos en la moneda, a mí me parece que el rol de cualquier fuerza política hoy día que quiera ser significativa es cómo vas a interpretar la época, y para interpretar la época tienes que interpretar una contradicción, o un conjunto de contradicciones, pero una central. ¿Cuál es la contradicción central que van a interpretar ustedes? ¿Cuál es el corazón de esta sociedad al cual ustedes le van a hablar? Uno puede criticar a la nueva mayoría, puede criticar a la derecha, pero ¿cuál es la contradicción que vas a interpretar? Si eso te guía, eso te da un criterio claro, en qué momento le vas a pegar a uno o a otro. Muchas veces uno dice, pero ¿cómo lo hago aquí para administrar? El problema es que si le pego a la nueva mayoría no se lea como que es derecha, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, cuando uno interpreta la contradicción, uno es capaz de golpear en el corazón de lo que está haciendo más álgido para el país. Yo creo que nosotros, para decirlo en términos de grupos musicales, hemos construido una izquierda de grupos de culto y no hemos hecho grupos de masa. Y la verdad, y los grupos de culto son normalmente de mejor calidad, suenan mejor, ¿ya? Son más consistentes, ¿ya? Se mueven menos en distintos registros, ¿ya? Tienen una coherencia interna interesante, pero son de culto. Y claro, uno puede hacerlo y puede tener una agenda en la cual la elección próxima no es el punto, sino que instalar efectivamente agendas y controlar esas agendas. Y puede ser una estrategia muy interesante, de hecho, ¿ya? Y de hecho, si uno controla muy bien una agenda, a la larga igual vas a lograr la política de masa, ¿ya? Pero si tú quieres dar un golpe masivo, tienes que ser capaz de interpretar una época. Y de repente te puedes ir con el recurso fácil. Por ejemplo, Michelle Bachelet interpreta una época, pero por accidente. No porque ella haya construido eso. A veces pasa que un líder interpreta una época porque ella es esa época. Ella representa el fin del liderazgo de tipo masculino Lagos. Eso le pasó a ella, ocurrió en ese instante. Ella interpreta el desgaste de la sensación de buscar a alguien que no representara el abuso y al contrario representar a los que habían sido víctimas de abuso. Ella representa eso, representó eso y representa la reivindicación cristiana de quien había sido abusado, que logra llegar a ser jefe de los abusadores como ministra de Defensa y logra mandar a quienes mataron a su padre, ¿ya? Tomás de Aquino dice, no hay mayor alegría cuando lleguemos al cielo que el hecho de que desde el cielo obviamente se podrá mirar el infierno y ver los castigos que recibirán quienes se lo merecían, ¿no? Bueno, obvio, si tiene algún sentido ir al cielo, también tiene que ir con el hecho de decir, bueno, el otro, yo me sacrifiqué toda mi vida y ahí está el otro, se lo están quemando, ¿no? Bueno, esto es eso mismo, el ver en vivo y en directo la inversión de la dictadura. Ella representó una época. Cuando ella se subió al tanque no se dio cuenta de lo que significaba ese acto. Y ese acto significó muchísimo para gran parte de los chilenos. Entonces, ¿cómo se va a representar la época? ¿Dónde te vas a parar para representar esa época? Ese es el aspecto central, el rol que cualquier fuerza política hoy día que quiera ser relevante tiene que leer, cualquier fuerza política. En segundo lugar, ¿qué pasa con el tema de aquí al 2018 efectivamente? Bueno, olvídense de las reformas. O sea, las reformas no son tema. ¿Por qué? Porque la reforma, lo que los chilenos están pidiendo es algo que las reformas podrían haber interpretado, pero no lo interpretaron. Esta reforma no pegó no fue capaz de poner
una sutura en la herida que estaba sangrando. Efectivamente plantea un camino, plantea una disipación, un poquito de analgesia, pero no es más que eso. Sí, de aquí se puede terminar el lucro, pero la gente no está hablando de lucro en educación como lo que están hablando los políticos. Está hablando de otros lucros. Está hablando de otra cosa. Algo mucho más profundo. Mucho más imposible de cumplir, además. Por tanto, el punto de fondo aquí va a ser lograr hacer una izquierda que no parezca impertinente. Impertinente. Si el problema es que nosotros hemos sido muchas veces impertinentes. Si nosotros vamos y le decimos a la gente que Bachelet es de derecha, pucha, es conceptualmente acertado, pero es impertinente. La gente no va a creer que Bachelet es de derecha. Si vamos a decirle que son las dos derechas, suena lindo, pero es negocio de nicho. ¿Ya? No es real para la gente y por lo tanto estamos siendo impertinentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquellas que son nuestras debilidades más endémicas y con aquello, cómo vamos a llegar. Por eso el movimiento estudiantil fue tan interesante. Yo me acuerdo de la primera marcha de la Confech, una marcha chiquitita, 30.000 personas o 15.000 personas. Camila Vallejo, la primera vez que se aparece en televisión, hablando, y le preguntan, ¿por qué es esta marcha? Y ella con el cartelito afirmado dice, nuestros hijos se merecen una educación de verdad. Así de simple. Nuestros hijos. ¿A quién le habló? ¿A la mamá? ¿Habló a las mamás? Nuestros hijos se merecen una educación de verdad. No le habló a los estudiantes, no le habló a los compañeros, no le habló a la mamá. Yo supongo que ahí detrás hay algo, ¿no? Hay alguna comprensión de qué era importante en ese proceso. El movimiento estudiantil, la primera frase que dijo es hablarle a la mamá. Y al final tuvo a la mamá. Entonces, ahí hay una capacidad para... Aquí ¿cuál es el gran problema? Si las reformas se transforman en la fantasmagoría de que efectivamente se logró cumplir la agenda de los movimientos sociales, estamos fritos. Ahora, denunciar que las reformas son un esfuerzo para aniquilar los movimientos sociales es algo bastante difícil de decir de buenas a primeras. Para la gente, tan simple como esto, para la mayor parte de los votantes de la nueva mayoría, es decir, la mayor parte de los votantes del país, para la mayor parte de ellos, Michelle Bachelet y el movimiento estudiantil estaban unidos porque Giorgio Jackson y Camila Vallejo estaban dentro de la nueva mayoría. Simple y claro. ¿Cómo le vas a decir que son unos traidores, que aquí, que allá, que tres animalitos sagrados y tú le vas a decir que eso es mentira? ¿Ya? No, tienes que construir la posibilidad de decir que es una mentira. Tienes que llegar ahí. Pero es como que es como si alguien de una pareja se quiere separar del otro y llega a la casa y cualquier cuestión la transforma en separación y dice, de nuevo está sucia la cocina y qué sé yo, me voy de esta casa. Bueno, más o menos obvio que se quería ir, ¿no? O sea, estaba sucia la cocina, tampoco era tanto. Entonces, si yo, la primera reunión de la Confech, yo me paro y me voy y digo, no, un momentito, esta cuestión no puede seguir así, pum, cierro la puerta. Bueno, significa que no quería hablar. Tú tenés que construir el caminito, es decir, y esperar el momento dramatúrgico que permita decirle a la gente, me estafaron. Tienes que llegar a un momento que sea comprensible. ¿Por qué el caso Cascada es más grave que el caso él no era gay? O sea, perdón, es menos grave que el caso no era gay. Porque el caso Cascada es incomprensible, el caso no era gay es completamente comprensible. Tan simple como eso. El caso Cascada es infinitamente más grave. Debería haber mucha gente presa ahí.
¿ya? Pero el caso de Nura Gate puede ser una crisis política mayor. Entonces tiene que ser comprensible. Tenemos que ser capaces de interpretar no solo una época, sino que también la forma de llegar. No solo el qué, sino también el cómo. Al interventor universitario, le insisto, aquí el tema de fondo no va a estar en la microfísica de la educación. Aquí hay que ir más allá, a la herida que hace que sangre esta otra herida. Hay que ser capaz de interpretar eso. Los otros temas de nicho hay que controlarlos, mantener, hay que tener medidas, claro, hay que hacer cosas. Hay que apoyar a la siguiente universidad que vaya a quebrar y que se vaya a cerrar y que los estudiantes jamás pierdan para que los estudiantes se sumen a un movimiento después, porque si resulta que ellos salen con un título que vale menos que lo que valía antes, que ya valía muy poco, y relacionalmente las otras universidades valen más, entonces ¿de qué sirvió la igualdad? ¿Y qué pasa con Caimanes? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que el triunfo de Freirina no signifique que mañana, hoy, haya gente que esté pidiendo, por favor, hablar la planta? Entonces, esa prolijidad también es parte de la pega. Esa oportunidad de decir que cuando ganamos, ganamos, y es evidente que ganamos, y hacerse cargo del triunfo como una responsabilidad. Freirina es un triunfo. ¿Dónde está nuestra responsabilidad frente a ese triunfo? El movimiento estudiantil fue un triunfo. Yo es una gran discusión que yo tuve con la gente del movimiento estudiantil, que me criticaron mucho por decir, ¿por qué decís que ganamos y no hemos ganado? Y esto pone a la gente, compadre, nunca se van a sumar personas si hay un proyecto que está fracasando. Eso no existe. Y si además estás ganándole al gobierno, estás ganándole al gobierno, punto. Obviamente no terminaste de ganar, pero me van a decir que agarrar al gobierno en 60 puntos, como lo agarraste después del caso de los mineros, y entregarlo un año después con 22 puntos, y cayendo la tele, ganándole en tu versión de la realidad a la tele, impidiendo que la iglesia mediara el conflicto estudiantil. O sea, ¿cuántos poderes fácticos te metiste encima? Agarrando a los empresarios y convirtiéndolos en símbolos del abuso. ¿Y me vas a decir que perdiste? Entonces, claro, el problema es que ganar da una responsabilidad, además. Y si además digo que perdí, bueno, no la voy a asumir tampoco. Y esa responsabilidad hay que ver cómo nos hacemos cargo, porque no somos muchos tampoco. Así que, pero hay que hacerse cargo de esa responsabilidad. Bueno, Alberto y compañeras, compañeros, un aplauso.